Carl Rogers, 1902-1987. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, en un suburbio de Chicago, siendo el cuarto de 6 hijos. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa devota cristiana. Su educación comenzó directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso antes de entrar a parvulario. Cuando tenía 12 años, Carl Rogers y su familia se trasladaron a 30 millas al oeste de Chicago y sería aquí donde pasaría su adolescencia con una estricta. En 1914 marchó al campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. En 1919 se inscribió en la Facultad de Agricultura en la Universidad de Wisconsin en Madison, donde estudió ciencias agrarias. Posteriormente cambió su área de estudios a teología en un seminario. En 1922 se trasladó a China por algunos meses con un grupo de estudiantes americanos para participar en una conferencia internacional organizada por la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. En esta estancia le permitió confrontar la cultura occidental con la oriental y de este modo replantear muchas cuestiones en su vida. Posteriormente abandonó los estudios teológicos y emprendió otros de carácter psicopedagógico en la Universidad Columbia, donde obtuvo su doctorado en 1931. Después de un año de estudio en el Instituto for Children en Nueva York, pasó a Children's Student, departamento de Rochester, a donde llegó más por razones económicas que por vocación, según comenta en el capítulo dedicado al mismo de su libro El proceso de convertirse en persona. En 1942 funda las bases Terapia centrada en el cliente, piedra angular del movimiento de la psicología humanista. En 1942 funda las bases Terapia centrada en el cliente, piedra angular del movimiento de la psicología humanista. En 1957 obtiene la cátedra de la psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin. En su departamento de psiquiatría, Rogers experimenta su terapia centrada en el cliente con pacientes psicóticos, obteniendo óptimos resultados que publica en 1967 en su libro. Carl Rogers y la teoría humanista de la autorrealización. Carl Rogers, dentro de sus postulados, enunció la teoría centrada en el cliente, donde nos mostraba que esta terapia tenía que ser basada en la comprensión y la empatía hacia el mismo. También Carl Rogers nos decía en su teoría que los seres humanos son muy parecidos a las tendencias y luchas que hayan dentro de su realidad y su introspección. Luego habló de esas etapas que mostraba centrada en el cliente, donde habló sobre la autorrealización, mostrando esto como un marco de cuidados rigurosos hacia estudios terapéuticos, donde permitía llegar al paciente de una manera cálida, empática y amable. También habló de la transcripción de la terapia directa e indirecta, donde nos llevaba de alguna manera como psicólogo indicador y formador de la terapia, que la directa era que hacía preguntas estrictamente cerradas, donde el cliente o paciente daba sus respuestas de igual manera, y la no directa eran preguntas ambiguas o abiertas, donde el cliente o el paciente respondía a su manera de una manera más fácil. Él también habló sobre la importancia en la libertad y la autoestima como crecimiento. Nos decía en esta parte de su teoría que el ser humano tenía dos
partes de creencia o dos formas de actuar. Una era la fe y la otra era la rebelión. Esto lo dijo en 1967. Y por último, Carl Rogers describe que su teoría basada en el cliente fue parte de constructos altamente irrefutables, aunque fue un trabajo clínico que produjo estrategias empíricas para que la humanidad diera un vuelco hacia su propio yo. Gracias.